Bueno, viernes 24 de diciembre, la víspera, ¿no?, de la Nochebuena. Estamos, como siempre, aquí al pie del cañón con Marcela Cubillos y Germán Concha en nuestro podcast constituyente. Una semana, además, muy relevante porque no solamente es el primer viernes, el primer programa después de la elección presidencial, la segunda vuelta que tuvimos el domingo, sino que además la convención esta semana recibió la visita de tres presidentes: un presidente electo, que es Gabriel Boric, el expresidente Lago y la expresidenta Bachelet. Así que imagínense todos los acontecimientos que ocurrieron allí. Yo quiero ir directo al grano para que partamos comentando, y ustedes, déjenme tirar encima de la mesa cosas que a mí me llamaron la atención, de solo observar esto desde fuera, para que ustedes entonces, como quieran, lo comenten. Primero, el tema de que Gabriel Boric dijera que él no quiere que esta sea una convención partisana. Bueno, llama un poco la atención. Uno dice, está bien, pero quiere decir que esta es partisana. Eh, Después, la presidenta Bachelet hace una referencia, dice: esta convención debiese ser el mejor espejo a mirar por el próximo Parlamento. A mí me llamó la atención porque se ha dicho tantas cosas sobre la convención. Después parece apoyar el bicameralismo, o sea, que sigue existiendo el Senado y la Cámara, el régimen presidencial atenuado, eh, y dijo algo así como que una enumeración exhaustiva de derechos podría ser medio contraproducente. Lo dejo así encima como para provocar análisis. Marcela Cubillo, tú que estuviste ahí, ¿cómo lo viste y qué piensas de esta premisa? Bueno, hola a los dos. Yo creo que lo primero que llamó la atención fue lo del presidente electo Gabriel Boric. Llamó la atención primero por su declaración, ¿no es cierto? No solamente dice no quiero que sea una convención partisana, dice no espero que esté al servicio del gobierno. Entonces, la verdad que aquí pasamos de defender una convención completamente soberana, que tantas veces dijimos que no podía hacerlo, ¿no es cierto?, a ahora no espero que esté al servicio del gobierno y a correr a recibir al presidente electo. Entonces, aquí no hay que olvidarse lo que ocurrió cuando se instaló. La instalación terminó en manos de Carmen Gloria Valladares, del Tricel, precisamente porque en la convención no quisieron ni a la presidenta del Senado, ni a nadie de la Cámara de Diputados, ni a nadie del gobierno, ni mucho menos invitar al presidente de la República, cuando era una ceremonia en que se instalaba un órgano muy importante, porque era tanta esta defensa, ¿no es cierto?, que este era un órgano completamente soberano, que no se podía tener ni cerca al presidente en ejercicio, ni a ninguna autoridad del Congreso. Entonces pasamos de eso a ahora abrazarnos de esta manera al presidente electo, y el presidente electo todavía decir, no espero que esté al servicio del gobierno. Bueno, muchas gracias, y obvio que no, pero se siente la necesidad de tener que aclarar, porque el entusiasmo de la recepción, o sea, uno entiende que quienes tienen la hegemonía en la convención son los mismos que ganaron el gobierno, y lo ganaron lejos, está bien, uno entiende esa sintonía, pero como que entonces pasa a ser bien poco creíble todo este discurso tan reivindicatorio de la soberanía que tenían. Y después yo diría que con el presidente Lagos, que puso por Zoom en la convención, primero fue muy buena decisión de los coordinadores de la comisión invitar a los expresidentes. Aquí, cuando se está hablando de definir el régimen de gobierno, es bien importante no escuchar solo a académicos, sino también a quienes han tenido la experiencia práctica de gobernar. Y creo que eso fue muy esclarecedor. Porque Ricardo Lagos fue muy claro en mantener un régimen presidencial, en mantener un bicameralismo, con muchas de las correcciones que ya también se están hablando. Dijo una cosa que a mí me pareció novedosa porque no se había planteado nunca, que era que la elección del Congreso fuera después de la del presidente. Nosotros muchas veces hemos dicho que coincidía con la segunda vuelta, pero no, aquí dijo no, que se elija el Congreso 10, 20 días después de elegir presidente. Y la presencia de Michelle Bachelet también fue bastante decidora. Defiende un régimen presidencial, incluso dice que ya el presidencialismo no es tan excesivo como algunos creen, y menciona las reformas que hizo el presidente Lago. Defiende también el bicameralismo, diciendo que esto está bien, puede haber demoras en los proyectos, pero también puede mejorar la calidad de ello. Dice lo que dices tú de este espejo, que yo lo sentí más como parte del entusiasmo de estar adentro de la convención y frente a los convencionales, más que una convicción real, porque yo creo que hoy día nadie puede creer que el objetivo a seguir sea ser espejo de lo que está ocurriendo en la convención. Y dijo algo que fue bien importante, porque muchas veces se cuidó en decir algo, pero esto no es blanco y negro, en algunos países pasa esto, en otros no. Pero lo que sí fue bastante categórica fue en responder una pregunta que le hizo Arturo Zúñiga respecto de la vigencia de las autoridades electas.
Y ella dijo, sin dudas, hay que respetar el periodo de las autoridades electas, el periodo para el cual fueron elegidas. Entonces, creo que esas señales fueron importantes de esta semana. Súper interesante. Germán Concha, ¿cómo lo viste tú en este tema? Hola, ¿cómo están? A ver, yo diría que se habían generado como un par de fantasmas en términos de la relación entre el gobierno electo y la convención. Ya dijimos que esta situación de que coincida el funcionamiento de la convención con procesos electorales no es, por cierto, lo mejor que puede pasar, digamos. Entonces, los fantasmas me parece era uno, si el gobierno iba a tratar de usar a la convención como una suerte de carta de oro o carta que permitía resolver cualquier discusión, diciéndole al Congreso, mire, o aprueba este proyecto, por ejemplo, o aprueba este proyecto o yo lo pongo en la Constitución. Entonces, me encuentro la razón en esto, yo lo resuelvo en la Constitución. Y como tengo mayoría aplastante en la Constitución, hago lo que quiero, digamos. Y en ese sentido me parece que la declaración del presidente electo es muy importante, no solo en reconocer la autonomía, que es evidente que la tiene que reconocer, digamos, sino que además en esto decir, no quiero que sea partisana, o sea, quiero que trabaje pensando en el país, en las instituciones y no en la pelea política del gobierno con el Congreso. Es un reconocimiento, como decía Marcela, es evidente, es lo que tenía que decir, pero no deja de ser bueno que lo diga, y que lo diga ya, y que lo diga expresamente, etcétera. Eso es muy importante. Ahora, queda la segunda parte, el segundo fantasma, que es cuál es la actitud que adopta, la convención. Porque si la convención se sigue entendiendo como la única depositaria de la realidad de lo que el pueblo de Chile es o de lo que Chile debiera ser, y se encierra en una suerte de cápsula, así no, nosotros somos los únicos que de verdad tenemos esta inspiración correcta, esto puede ser muy crítico porque entonces no solo puede seguir por este camino más bien de hacer performances antes que trabajar en la Constitución propiamente tal, sino que además de hacerle la vida muy difícil al propio gobierno. Ahora han estado todos discutiendo si la herencia que debiera asumir el presidente electo es la herencia del presidente Elwin. Yo creo que cuando el presidente electo fue a La Moneda a reunirse con el presidente Piñera, ustedes deben haber visto, sacó una foto frente al busto del presidente Allende. Y una foto bien especial porque es como que estuviera casi como concentrándose en la imagen, en la historia, en lo que representa el presidente Allende. Bueno, yo creo que ahí está el principal fantasma. ¿Qué va a hacer la convención o la mayoría de la convención y los partidarios del presidente electo respecto de él? ¿Va a ser la Unidad Popular, que le hace la vida imposible al presidente Allende y le hace imposible hacer nada porque al final le dinamita cualquier posibilidad de acuerdo? ¿O va a ser la Concertación, que va a trabajar para que el presidente electo pueda hacer las cosas dentro de lo razonable, negociando, conversando con el país, con vista a lo mejor para el país, digamos? Yo creo que esa es una gran pregunta, pero una gran pregunta para la convención, para la mayoría de la convención y para quienes apoyan al presidente electo. Bien, muy buena primera panorámica. Déjenme presionarlo un poquito para ir a ciertos puntos más concretos. Parto esta vuelta con Germán, que tanto el presidente Lagos como la presidenta Bachelet de alguna manera aprueben el bicameralismo y el régimen presidencial atenuado. ¿Es una buena o una mala noticia, te parece a ti, Germán? Yo creo que es una buena noticia porque significa salir como de unos ciertos lugares comunes que se habían instalado sin mayor análisis. A ver, es un poco lo que nos pasó con el sistema electoral. De repente Chile dijo, no, el problema del binominal, hay que cambiar el binominal por cualquier cosa. Y terminamos con un sistema electoral que es un desastre. Sin hacer ningún cálculo, porque te decían, no, mira, si lo que pasa es que tienes muy baja participación, porque no hay un sistema proporcional. Y tú decías, espérate, si nosotros tenemos una elección con sistema proporcional, que es la elección de concejales, y es la que tiene menos participación. Entonces tú me dices que eso es lo que quiere la gente, si no está ahí el problema. Entonces nos fuimos corriendo de un sistema electoral a otro sin medir los efectos, bueno, y ahí tenemos el problema hoy día. Entonces cuando dicen fragmentación, sí, pues eso es lo que produce un sistema como el que se estableció. Y se había empezado a instalar esta idea de que el presidencialismo era malo, había que desmontarlo rápido, sin hacer todos los análisis que tiene. Pasar de presidencialismo a parlamentarismo sin historia ni tradición parlamentaria es muy complicado. Habría muchas razones por lo que uno podría decir, el sistema inglés tiene muchas virtudes, sí, pero se ha instalado más de 500 años. Entonces, llegar y ponerlo, Alemania, ya lo conversamos, Alemania tuvo
inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, un intento mal hecho, por eso accede Hitler mal que mal al poder, y por eso lo corrigen después de la Segunda Guerra Mundial, pero un esfuerzo muy complicado para que funcione. Entonces tú decías, parece más simple, parece más fácil funcionar con lo que Chile conoce, ajustándolo, lo que hizo un poco Arturo Fontena en sus presentaciones en la convención. Esto tiene una serie de maneras de arreglarse, me parece sensato que se diga, porque además hay que acordarse que una de las críticas que hicieron tanto el presidente Alessandri Rodríguez como el presidente Frei Montalva a la Constitución del 25 era las limitaciones a las capacidades del presidente de la República. O sea, la Constitución del 80 no es presidencialista porque quiera, es presidencialista porque todo el mundo decía en ese momento que el gran problema de la Constitución del 25 era los cepos que atrapaban al presidente, que de hecho lo denuncia en cierta forma el propio presidente Allende también. Entonces, eso es un poco lo que se quiere corregir en el sistema. Entonces, me parece bien que quienes han estado, como decía Marcela, en el cargo, han tenido que ejercerlo y se han dado cuenta de los problemas reales que tiene tratar de ejercerlo, digan, ojo, ustedes pueden ajustar algunas cosas, pero la verdad es que no es ni tanto, ni tan dramáticamente. La elección posterior que plantea el presidente Lago, por ejemplo, el Congreso después del presidente, es lo que tiene el sistema francés. Que es lo que hace que uno diga que el semipresidencialismo tiene poco. Es una de las razones para decir que es un superpresidente francés, porque lo eliges a él y él sale a buscar el Congreso después. Eso genera un tema. Ahora, en lo otro, para no alargarme, el tema del bicameralismo yo creo que es muy importante, porque la Asamblea Unicameral tiene muchos problemas. Entre otros, el que la mayoría transitoria pueda autoentenderse como depositaria de la verdad para siempre y empiece a equivocarse sostenidamente. Si quieren muestran, miren la hegemonía de la convención, digamos. O sea, si por eso se hacen dos cámaras, y por eso las dos cámaras se eligen de maneras distintas, alternadas, etcétera, para que haya compensación entre ellas, creo que el bicameralismo es muy importante como para perderlo, sobre todo por ciertas atribuciones que requieren un Senado que funcione distinto, etcétera. Y me parece muy bueno, para terminar, por este suerte de amenaza que se planteó en algunos momentos, decir, mire, si el Senado no actúa de cierta forma, lo eliminamos en la Constitución. Y me parece que fue, por suerte el Senado reaccionó bien, digamos, y en vez de rendirse frente a Ciudad de Pérez, yo voy a ejercer mi atribución igual, pero una amenaza muy grave y muy desestabilizadora para el sistema institucional. Muy interesante. Marcela, queda como patente esta especie de preferencia, sin embargo, respecto de unos presidentes y otros no. No se entiende por qué nunca la convención se reunió con el presidente Piñera, y yo no sé si después de todos estos gestos, ¿no?, con el presidente de entusiasmo, con el presidente electo y con los otros expresidentes, ¿tú crees que ahora debiese producirse una reunión finalmente de la convención con el presidente Piñera y ese tema, digamos, de la relación con el gobierno debiese cambiar? ¿Va a cambiar? Yo creo que ya a esta altura da lo mismo. Uno no tiene la información, ¿no es cierto? Uno del gobierno dicen que hubo agendada una reunión y que se fue suspendida por la presidenta Loncón. Yo la verdad que lo único que tengo es lo público, ¿no es cierto? Y el minuto en que era la instalación de un órgano tan importante como esto, histórico, en que mal durante el gobierno del presidente Piñera se había generado este acuerdo que había permitido la creación de esta convención. Yo nunca entendí que la instalación, que era una ceremonia importante para el país, ¿no es cierto?, no tuviera la presencia de las principales autoridades, y no solamente el presidente, sino las autoridades del Congreso, el Poder Judicial, etcétera. Entonces, yo siento que ya como que pasó. A mí lo que me preocupa un poco lo que tú planteabas y lo que ha planteado Germán, es que yo siento que Gabriel Boric ya tiene definido 2 tiempos de su gobierno, ¿no es cierto? El primero hasta octubre, hasta el plebiscito de la convención, en que yo creo que al revés, él va a ir gobernando tirando todo hacia la convención, o sea, cada cosa que no puede hacer es porque depende todavía de la convención que se apruebe. Cuando no puede avanzar en las expectativas que ha generado, o sea, la verdad que el discurso la noche de la elección de él era un discurso de un candidato, no un presidente electo, o sea, él seguía generando expectativas, aumentaba más y más las expectativas de la gente. Entonces, yo siento que esas expectativas las va a manejar, por así decirlo, chuteándolas al trabajo que tenga que hacer la convención. Y me preocupa esta simbiosis que se ha producido, porque al tener, lo dijimos tantas veces antes de la elección, ¿no es cierto?, al tener el control total de la convención, los mismos que tienen el control del Ejecutivo,
que no se entienda que la convención tiene que hacer un programa de gobierno. La convención tiene que hacer una constitución llamada a regir por décadas, independiente de quién está en el gobierno. Entonces, una cosa son las declaraciones de buena crianza y uno el ambiente que vive adentro. Un ejemplo muy concreto. Estaba todo Chile discutiendo la señal del ministro de Hacienda. Bueno, da lo mismo poner un ministro de Hacienda moderado si al final en la convención decides que el texto constitucional le cambie por completo las reglas del juego económico, las cambies radicalmente. ¿Qué va a hacer un ministro de Hacienda por más moderado que sea si la nueva constitución te cambia por completo las reglas económicas? ¿Qué va a hacer si al final le das iniciativa de gasto a los parlamentarios? Entre otras cosas. Entonces, yo creo que aquí está todo muy unido y ojalá adentro de la convención, que por supuesto que es difícil, porque están unidos, se entienda que esto no es para hacer un programa al servicio del gobierno de Boric, sino para hacer una constitución llamada a regir con distintas mayorías. Oye, súper interesante lo que planteas. En esto, y el tema perdón. Sí. Eduardo, no, que hay una cosa de lo que dice Marcela que es bien compleja, digamos, y preocupante, que se empiece a instalar, a raíz de lo que está planteando recién, a raíz de la relación que se da entre el gobierno, que se puede dar entre el gobierno electo y después el nuevo gobierno con la convención, la sensación de que aquí hay como una etapa previa hasta septiembre o hasta el plebiscito y que después viene, comillas, el gobierno de verdad. O sea, mira, vamos a seguir, para decirlo en términos gráficos, a uno le gustaría que esto no fuera cierto, pero para ser serio hay que pasar por este argumento, que es decir, mire, ¿qué pasa si vamos a tener, comillas, segunda vuelta hasta septiembre y primera vuelta a partir de octubre? Y por lo tanto lo que hay es un esfuerzo para que se apruebe una constitución que permita después hacer lo que esta mayoría quiera hacer. Yo creo que ahí hay un tema grueso y ahí es donde se esperan demostraciones de ambas partes, del gobierno electo y futuro nuevo gobierno y de la propia convención, de que no es así, de que aquí hay un solo trabajo y que ese trabajo tiene que ver con el país permanente, no con una agenda política de corto plazo, ni menos con un periodo, ni menos con un proceso para ganar una elección. O sea, si esto fuera, mira, hay que seguir en esta línea para poder ganar una elección, entonces ahí sí que tenemos un problema grueso institucionalmente. Bueno, y eso explicaría lo que dice Marcela, de que el día domingo del triunfo parecía que seguía la campaña, porque probablemente sigue la campaña, como en el podcast electoral nuestro del día lunes, hablábamos con Pepe Audi y decía, estamos terminando este año electoral. No, se no ha terminado un año electoral, el año electoral termina con el plebiscito de salida. O sea, estamos en campaña todavía, ¿no? Eso es lo que parece. Así es. Bueno, entonces habrá que tomarse estas fiestas de fin de año, aprovechar de descansar porque la campaña sigue, como vemos, las cosas siguen, esto no se detiene. Así que yo quiero aprovechar aquí, Marcela y Germán, de agradecerles todo este tiempo que han estado con nosotros durante este año. Vamos a seguir, por supuesto, esto no se detiene. Pero nada, muy feliz Navidad, próspero año nuevo y nos vamos a encontrar desde luego en este podcast la próxima semana. Que estén muy bien. Muy feliz Navidad. Sí, muy feliz Navidad a ustedes y a los que nos escuchan siempre, así que lo pasen bien. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.